Muy buenos días. AstraZeneca asume parte de las críticas recibidas por las autoridades sanitarias en Estados Unidos y tras analizar nuevamente los datos termina rebajando la eficacia de su vacuna desde el 79%, dado inicialmente hasta el 76%, mientras la Unión Europea saca adelante un plan con el beneplácito del Reino Unido para endurecer los controles de exportaciones después de encontrar 30 millones de dosis de AstraZeneca precisamente ocultas en Italia que iban a salir del territorio comunitario europeo. El aumento de contagios global y el miedo a una cuarta ola sigue presionando el sentimiento de los inversores en la penúltima sesión de la semana. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Una incertidumbre sobre la posibilidad de que vuelva a presionar con fuerza la pandemia, que está presionando un día más a los mercados, con las bolsas asiáticas que se han movido con tono mixto y fluctuaciones entre el rojo y el verde durante la sesión, con los futuros europeos apuntando a pérdidas en la apertura, como enseguida veremos, y con los de Wall Street. De momento también hemos visto fluctuaciones, aunque de momento a esta hora están en positivo. El repunte de contagios a nivel global ha vuelto a hacer saltar las alarmas de la mayor parte de países, con la propia Organización Mundial de la Salud, hablando de una tendencia muy preocupante y generando nuevo temor a restricciones más duras que retrasen la recuperación de la economía que hasta ahora se vaticinaba muy brillante en prácticamente todo el globo. En Estados Unidos, por ejemplo, la cifra ha alcanzado ya los 30 millones de positivos desde el inicio de la pandemia, después de afrontar el primer repunte semanal desde enero, con subida en 30 de los 52 estados, mientras que en Alemania se han producido 22.657 contagios en el último día, la cifra más alta desde el 14 de enero, constatando los temores de una nueva ola de la pandemia. La cifra llega un día después de que el gobierno de Merkel diese marcha atrás al confinamiento duro previsto para los días de Pascua por problemas, dijo la canciller germana, técnicos de implementación de dicha medida. Además, hemos visto en Francia como en las últimas 24 horas la cifra de contagios se ha disparado de nuevo por encima de los 65.000 positivos. Sin duda una cifra muy abultada que vuelve a recordar a lo peor de la pandemia del coronavirus. Y a esta situación se ha unido esta semana también algunas dudas sobre las vacunas, en especial con AstraZeneca de fondo. En primer lugar, tras las dudas suscitadas por las autoridades estadounidenses sobre los datos ofrecidos de efectividad y que la propia compañía se ha visto obligada a recortar hasta el 76% desde el 79% ofrecido inicialmente y efectivamente pues al final, en última instancia, pues sin conseguir negar esas acusaciones desde las autoridades sanitarias de que había utilizado mal los datos. Y en segundo lugar, tras la polémica suscitada en la Unión Europea, donde mientras la compañía no está cumpliendo con las entregas comprometidas por contrato, Bruselas tiene dudas sobre que esté enviando dichas dosis a otros países que están pagando más. Una sospecha que pareció ayer constatarse, presuntamente, al encontrar hasta 30 millones de dosis ocultas en Italia, listas para su salida del territorio común europeo, y que tratan de solucionar con Reino Unido. Han publicado un comunicado conjunto en el que han dicho ambas partes que están trabajando en una situación en la que puedan beneficiarse ambas partes de un acuerdo, en este caso para que los suministros de vacunas puedan llegar a sus ciudadanos en igualdad de condiciones. La Unión Europea ya ha propuesto, lo hizo ayer la propia Ursula von der Leyen al Colegio de Comisarios, un endurecimiento de las reglas para controlar las exportaciones de vacunas del territorio comunitario. Y todo mientras los inversores parecían haber recuperado algo al menos de confianza en los bancos centrales, en que la Fed no retirará antes de tiempo su política ultracomodaticia, pese a esa recuperación económica brillante que se anticipa tras, en este caso, tras la llegada de las vacunas y también de los ingentes estímulos fiscales en Estados Unidos. Y además hemos visto cómo, después de la doble comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Fed, y de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, primero en el Congreso y después en el Senado, pues el rendimiento del bono norteamericano de 10 años se mantiene más estable, en el entorno del 1,6%. Ambas partes, tanto la Fed como la secretaria del Tesoro, insistieron en que efectivamente la economía se va a acelerar, pero Powell trató de rebajar un día más el miedo a una inflación desmedida y volvió a tratar de reafirmar que la política monetaria tiene todavía un largo camino por delante para seguir dando soporte a las
recuperación. Eso sí, pese a esa visión, sigue habiendo voces que ponen en duda que la Fed vaya a poder cumplir con su propia orientación de que no habrá subida de tipos, al menos hasta el año 2023, aunque de hecho algunos de sus miembros siguen también posicionándose en esa visión. Ya vimos como un bastante hawkish Kaplan hace un par de días decía en la CNBC que él era mucho más agresivo y que esperaba pues que hubiese ya subida de tipos el próximo año, en 2022, frente a la visión central del organismo. También además decía que él desde luego creía que iba a haber retirada de compras de bonos antes de lo planeado, aunque la mayoría de miembros sigue manteniéndose en esa visión central. Mary Daly esta pasada noche ha dicho en este caso que no van a retirar el soporte preventivo a la economía de manera temprana, sobre todo porque dice el desempleo sigue sin ser suficientemente bajo. En el lado contrario, Evans esta pasada noche ha dicho que la política monetaria tiene que ser ajustada en función de las actuales perspectivas económicas, o lo que es lo mismo, que ante esa recuperación brillante tendrá que recalibrar lógicamente sus herramientas la institución monetaria. Evans también, por tanto, posicionándose en el lado contrario, en el lado de los que sí que ven una posible presión de la recuperación sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Hemos tenido también otras declaraciones de política monetaria esta pasada madrugada. Haldane, el economista jefe del Banco de Inglaterra, ha dicho que podría haber una recuperación muy robusta de la economía una vez que los ciudadanos vuelvan a tener confianza sobre la situación en torno a la pandemia y puedan volver a empezar a gastar, es decir, que el consumo empiece a repuntar. Por otro lado, un miembro del PBOC, del Banco Popular de China, ha dicho que mantendrán el soporte del crédito sin duda encima de la mesa, dando soporte a la recuperación de la economía real, y que seguirán manteniendo también las líneas de liquidez para las pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, Kuroda ha salido al paso de las últimas dudas sobre una posible paralización de las compras a través de ETFs, de las compras de acciones, después de la medida de limitarlo solo al Topix Index y dejar fuera al Nikkei de esa ecuación a partir del 1 de abril. Ha dicho que ni mucho menos eso significa que estén planeando paralizar ese programa de compras. Y la mirada está puesta hoy, sin duda, en este mismo plano, en el de los bancos centrales, hoy con muchas declaraciones que vamos a tener encima de la mesa por delante, mensajes que nos van a dejar, entre otros, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, miembros de la Fed como Williams, Bostic o también Brainard, en este caso, Brainard, y también escucharemos a Weidmann, que era lo que queríamos decir, el presidente del Bundesbank, el miembro del Banco Central Europeo. También escucharemos a McClim, el miembro del gobernador del Banco Central de Canadá. Sin duda, en ese foco está puesto en el día de hoy, de nuevo, en la política monetaria. Y el petróleo, por su parte, está retrocediendo con fuerza. Parece que pesa más ese miedo a una cuarta ola que la disrupción de suministro que estamos viendo en torno al canal de Suez, después de ese buque que ha quedado varado y ha dejado de momento paralizado el suministro de petróleo desde la región, con 10 tanqueros, 10 cargueros, en este caso con 13 millones de barriles de petróleo que han quedado de momento paralizados. Pesa más ese miedo a la cuarta ola y a que frene la recuperación de la economía y por tanto también de la demanda global de crudo. El Brent se deja hasta ahora un 1,5%, $63,40 por barril. Un 1,5% pierde también el crudo americano en $60,25. En este contexto hemos visto, como decíamos, tono mixto para las principales bolsas asiáticas y con fluctuaciones, además, entre las ganancias y las pérdidas. Eso sí, en Tokio hemos visto fuertes subidas para el Nikkei del 1,14%, para el Topix Index de un 1,5 porcentual. A esta hora el Hansen de Hong Kong está cerrando prácticamente plano, el Shanghai Composite con pérdidas de 0,1 y el CSI 300 de media. El Kospi surcoreano ha subido un 0,35% y la bolsa de Australia un 0,12%. En cuanto a las bolsas europeas, pues apuntan a una apertura con caídas, en este caso, según muestran hasta ahora los futuros, de entre un 0,15 y un 0,3% para los principales indicadores del viejo continente, a la espera de referencias como, en este caso, la encuesta de negocios de Francia, precios al productor en España, decisión de tipos de interés en Suiza, balanza comercial en Italia, boletín económico del Banco Central Europeo y mensajes también, como habíamos anticipado, de Christine Lagarde y Andrew Bailey, entre otras voces de las instituciones monetarias europeas. Indicador de riesgo, el dólar index de momento en positivo, mostrando cierta aversión al riesgo por parte de los inversores, más 0,1%, 92,55 unidades. El euro y la libra están moviéndose bastante planas y en el plano corporativo, pues algunos apuntes también. Veníamos anticipando esta semana que mañana en principio está previsto que CaixaBank y Bankia hagan efectiva su fusión. Dice el diario 5 Días que estarían planeando ya unos 8.000 despidos para la nueva entidad fusionada. Por otro lado, la agencia Fitch ha mantenido el rating crediticio de AENA, del operador de aeropuertos, en este caso intacto, hasta
bueno, en A mayúscula, la ha mantenido, en este caso, aunque ha bajado su perspectiva a negativo ante una posible próxima rebaja de su nota crediticia. Y en Europa pues tenemos recomendaciones. Jefferies ha subido los precios objetivos de los bancos franceses, de BNP Paribas, de Société Générale y de Crédit Agricole, y HSBC ha subido el de la textil sueca H&M, en este caso hasta 260 coronas desde los 205 anteriores. Y al otro lado del Atlántico, los futuros, como decíamos, de momento vienen en positivo hasta ahora, aunque hemos visto cómo se han movido con fluctuaciones durante la sesión asiática, subidas de entre 2 y 3 décimas para los tres indicadores, una jornada en la que miraremos de nuevo a los bancos centrales, declaraciones de muchos miembros de la Reserva Federal durante la jornada y también a datos macroeconómicos clave, solicitudes semanales de desempleo, lectura del PIB del cuarto trimestre del pasado año y también subasta de deuda. Feliz sesión.